Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 que carrera tras carrera comenta las evoluciones y todo lo que sucede en el deporte rey del motor. Para hablar de este último Gran Premio, el Gran Premio de Alemania, de Hockenheim, tenemos pues a casi todos los habituales. Nos falta Jorge, que todavía no está con nosotros, pero esperemos que muy pronto ya podamos volver a escuchar su voz. La voz de quien sí tenemos es de Agustín, y a él le voy a hacer la primera pregunta. Va a ser la misma pregunta para todos, así que Agustín va a tener simplemente menos tiempo para responder. Agustín, Ferrari, ¿culpable o inocente? Buenas noches. Culpable al 100%. No lo han podido hacer peor, en el sentido de dar esa orden de equipo. Había miles de maneras de hacerlas y la hicieron de la peor manera posible. Osvaldo, buenas noches. Ferrari, ¿culpable o inocente? Hola, buenas noches. Culpable elevado a la n factorial, con eso lo digo todo. Bueno, muchos somos de letras, así que ¿lo puedes explicar de otra manera? Bueno, culpable hasta la médula. Muy mal, Ferrari, terrible. ¿Ves? Ahí todos de ciencias vamos mejor. Emanuel, buenas noches. ¿Culpable o inocente? Hola, buenas. Pues yo también digo que culpable, así lo han sancionado pero también creo que lo que ha pasado es lo que tenía que haber pasado. Y por último, Dani, ¿culpable o inocente? Pues yo creo que son muy inocentes. Han sido muy inocentes al utilizar esa técnica para decirle a Massa que se apartase, porque creo que habría sido un poco mejor la cosa si fueran un pelín más sutiles, ¿no? Bueno, aunque tampoco ha sido la carrera de sutil, precisamente, pero bueno, da igual. Por último, mi opinión, que yo voy a decir que son inocentes. Y luego vamos a tener momentos para poder discutir mi opinión con vosotros. Bueno, pues esto es Desde Boxes Podcast. Vamos a hacer aquí una parada y comenzamos. Legolas, ¿qué ven tus ojos de elfo? Pues a lo lejos veo los latifundios y los campos de Coconut. Y después, más allá está, del 3 al 8 de agosto, la Campus Más de Barcelona, en la residencia universitaria Ágora. Y más allá veo los talleres, que están ahí todos los goblines comiéndose las naranjas. Como todos los grandes premios, esto comienza un viernes por la mañana, donde tenemos los primeros entrenamientos libres cronometrados, más tarde tenemos los segundos, el sábado comienza la tercera sesión de entrenamientos y por último la clasificación. Todo esto que normalmente dedicamos un poquito más de tiempo, pues lo vamos a resumir para que tengamos tiempo de sobra para discutir sobre la crónica de carrera y lo que ha ocurrido y la gran polémica que vamos a tener, pues yo creo que toda esta semana, pues en los blogs especializados, los programas de radio especializados y la televisión, pues hablando de lo que ha ocurrido. Como siempre, Emanuel, no se pierde ni una, nos va a poder contar un poco qué impresiones o qué destaca o qué subraya de los entrenamientos y la clasificación. Emanuel. A ver, pues como ya comentamos en el previo, pues se esperaba lluvia y así ha sucedido, al menos lluvia total en los primeros libres que se llevó Sutil, una sesión casi perdida para todos. Y después en la segunda, que al final se pudo rodar un poco más en seco, Alonso ya empezaba a marcar su buen ritmo. Y después estaba pues Vettel, los Red Bull y también parecía que Mercedes, pero al final se descolgaron un poquito. Y después en los terceros pues Vettel también marcó el mejor tiempo, demostrando que también iba a estar en la lucha ahí por la pole con Alonso y tal. Después en la clasificación lo más destacado es que por un lado Schumacher, que venía declarando que iba a estar por delante incluso de McLaren, se quedó fuera de la Q3, y por otro lado que lo que hace un par de carreras parecía imposible, de que un equipo estuviera ahí rozando la pole con Red Bull, pues Ferrari, las mejoras han dado sus frutos y Alonso se quedó a 2 milésimas de nada de la pole de Vettel. Y la verdad es que buena muestra es que Felipe Massa quedó tercero, con lo cual los Ferrari han estado bastante bien. Y después también destacar los Williams. Hülkenberg quitó precisamente a Schumi la plaza, y Barrichello también ahí muy bien ahí arriba, octavo. Que los Williams junto con Ferrari son los que más salto han pegado en esta principio de segunda mitad del campeonato.
Y la clasificación en la que quedó, pues Vettel primero, Alonso segundo, tercero Massa, cuarto Weber, que la verdad es que estuvo ahí, Vettel le quitó medio segundo y estuvo ahí un poquito más flojo de lo habitual Weber. Quinto Button, que la verdad es que sorprendió porque quedó por encima de Hamilton, que tuvo bastantes problemas, rodó muy poco, bueno, tuvo un accidente en el primer los libres, y la verdad es que llegó a la clasificación sin rodar muchas vueltas. Hamilton sexto, séptimo Kubica, octavo Barrichello, noveno Rosberg, décimo Hülkenberg y después pues undécimo Schumacher, Kamui Kobayashi, Petrov, Sutil, De la Rosa, Alguersuari. Ahí como suele ser habitual pues 15 y 16, ahí los españoles, y 17 Buemi. Y después pues los últimos puestos para los de siempre: Tulle, Kovalainen, Glock, Senna, Liucci, Yamamoto y Di Grassi. Liucci, por cierto, tuvo un accidente importante en la Q1 y bueno, es lo más destacable. Fin de semana negro para Force India. Sí que ha sido un fin de semana negro para Force India y como tú decías, pues resaltar el avance de los Williams, que yo creo que es una escudería que a todos nos gusta que esté arriba, por tradición, por esfuerzo y porque siempre están ahí trabajando. Y luego ya llegamos al día de la carrera. Por suerte la meteorología acompañó, no tuvimos el más mínimo peligro o resquicio, aunque algunos decían que podía haber lluvia en la última parte de la carrera. No fue así y llegamos a una carrera de seco que nos garantiza pues unas condiciones normales. Y llega la salida y llega pues la primera maniobra no discutible, pero sí al menos destacada de la carrera. Dani, coméntanos un poco la crónica de carrera. Bueno, pues la carrera empezó, como bien dices, con Sebastian Vettel como primer clasificado y con una muy mala salida por su parte, lo que permitió que Alonso, que salía por la zona de su derecha, por la zona sucia, pues consiguiera llegar a estar casi a su altura. Lo que pasa es que resulta que Vettel tiró hacia el muro e intentó acorralar un poco a Alonso, y aunque Alonso no levantó demasiado el pie y Vettel no cesó hasta que llegaron a la curva, pues Massa pudo aprovechar esta situación para ponerse en cabeza. Quizás eso es lo más destacado de la salida, o algún toque en la parte trasera. Y la verdad es que después de este primer momento de confusión entre los tres primeros, pues Alonso sí que consiguió rebasar a Sebastian Vettel, pero ya no a su compañero de equipo. Podemos decir que estuvieron pues bastante tiempo abriendo hueco los dos Ferrari, y cuando ya tenían bastante diferencia con Sebastian Vettel, pues pudieron empezar a pelear más que nada a Alonso, intentando pues ganarle esos metros y pasar a su compañero de equipo, que claramente iban bastante más lento que Alonso, ¿no? Podemos decir que mientras se pasaba esto en las primeras posiciones, pues bueno, teníamos a Webber, Hamilton y Button por detrás de los tres primeros, y que bueno, en las posiciones de carrera otros españoles como Pedro de la Rosa, que intentó ir a una estrategia distinta, en vez de entrar como todos a cambiar pronto los neumáticos blandos por unos duros, pues decidió ir un poco más largo, cambiarlos bastante más avanzada la carrera para intentar conseguir alguna posición. Y Hamilton, Jaime Alguersuari también intentó irse a hacer una buena carrera. Lo que pasa es que tuvo un pequeño toque con su compañero de equipo y tuvieron que cambiar. Bueno, pequeño, se llevó puesto a Buemi. Bueno, se lo llevó puesto, pero los dos acabaron. No sé si Buemi acabó al final, ¿no? No, Buemi se tuvo que retirar, pero bueno, que no fue un golpe de sacar a nadie de la pista. O sea, recordemos que los coches son, entre comillas, son blandos, es decir, que cualquier choque, las piezas se rompen con una facilidad pasmosa. Esto no es como los GT o como los WRC, que se dan golpes y no pasa nada, caen trozos de la defensa y no pasa nada, pero claro, aquí las piezas saltan y bueno, Alguersuari le dio un golpe por detrás, uno perdió el morro, el otro el alerón trasero y bueno, eso los dejó un poco fuera de luchar por la 10ª posición o un poco más por los puntos, vamos. Y bueno, luego la carrera ya mediada, pues lo que pudimos ver fue una lucha constante de
de nuestro piloto Alonso por intentar pasar a su compañero de equipo, a Felipe Massa, que seguía manteniendo un ritmo un poquito menor que el de Alonso, cosa que podemos apreciar mucho cuando Alonso pues se dio un poco de cancha para que el motor respirase, para descansar los neumáticos, para no sufrir al final de la carrera. Y lo pudimos volver a ver en el momento en el cual Alonso, pues cuando cedió unos 3 segundos, pues dijo, bueno, o sea, se tiró al ataque un poco y volvió a recuperar, no sé si en unas alrededor de 10 vueltas, esa diferencia que tenían con su compañero de equipo. La verdad es que ahí hemos vivido el momento, digámoslo así, fatídico de la carrera, porque por lo menos a mí me ha marcado un poco el resultado, y es cuando Alonso intenta adelantar a Massa en uno de las curvas en la horquilla. Bueno, no es capaz, y al cabo de un par de vueltas pues la radio de equipo de Massa la podemos escuchar y se le da clarísimamente una orden poco sutil en la cual se le comenta que Fernando Alonso es más rápido que él y que si lo entiende, así de claro. Es una orden de equipo de las menos sutiles que hemos escuchado. No es como, por ejemplo, las del tema de la gasolina que ya ha habido en el equipo McLaren, que sabemos o nos imaginamos todos que son órdenes de equipo, pero por lo menos hacen el amago de no decirlo abiertamente, ¿no? Luego, a partir de ahí, la carrera pudimos ver como Alonso tiró millas y bueno, consiguió adelantar, creo que recordar, hasta el séptimo clasificado. Adelantó doblando a Kubica, creo que fue el último. Y pudimos ver cómo Massa perdió terreno con Sebastian Vettel, que vino bastante fuerte. Entre Alonso y Vettel pues se iban rifando un poco las vueltas rápidas. También consiguió alguna Pedro de la Rosa, que tuvo que entrar a cambiar el morro por un accidente con un doblado que se le echó encima en una curva si no recuerdo mal, con Heikki. Y que bueno, eso truncó un poco pues la estupenda carrera que había hecho hasta ese momento el español. Destacar que bueno, Alonso llegó a la meta primero, sacó una ventaja no muy cómoda, pero sí lo suficiente para no estar tan preocupado por su compañero de equipo, que sí que llegó un poco presionado con unos 2 segundos de ventaja con Sebastian Vettel. Y que bueno, yo por lo menos me quedo con esa sensación de que esas órdenes de equipo sobraban, pero no sé vosotros qué opinaréis. O sea, sabemos que es algo que en el equipo se habrá comentado y que parece ser que yo lo que creo es que Massa pues no ha hecho la labor que habrían hablado antes de la carrera, y que bueno, pues por lo menos a mí me deja una sensación de una carrera un poco light, ¿no? Bueno, pues una vez hecha la crónica de carrera, yo creo que se pueden destacar varias cosas, 2 muy importantes. La primera, y no digo que no la más importante, pero al menos sé que menos tiempo nos va a llevar, es encontrar el nuevo orden de escuderías que tenemos al menos en esta parte de la temporada. Yo no sé si decir que Ferrari ya es la escudería más potente, el mejor coche ahora mismo ya es un Ferrari, pero sí al menos podemos decir que Ferrari y Red Bull están al mismo nivel como mínimo, que esa ventaja que tenía Red Bull con respecto a los Ferrari prácticamente se ha desvanecido, y que ahora mismo están a la par. La tercera escudería en un segundo nivel, McLaren, que ha, como se dice, en lugar de evolucionado, pues ha evolucionado hacia atrás. Ahora no recuerdo exactamente el verbo, pero bueno, me entenderéis. Con las últimas mejoras que ha traído, el coche no está funcionando tan bien. Es verdad que tienen mucha velocidad punta, en eso sí que son los mejores, pero no están siendo, no se están acercando a Ferrari y a Red Bull, sino que un poco pues está quedándose atrás. Y quien nosotros creíamos que era la cuarta escudería, pues ya está metida en un grupo junto con, yo diría, Renault y Williams, y sería Mercedes. Agustín ya me está diciendo por aquí que no está de acuerdo con lo que yo digo, así que lo mejor será que dé su opinión, claro. Vamos a ver, Ferrari tenía mucho margen para mejorar,
pero aún es pronto ya para lanzar las campanas al vuelo y decir que está al nivel de Red Bull. Tengamos en cuenta que este circuito y el próximo que viene, que es Hungría, creo yo que son dos de los circuitos que mejor le tendría que ir al Ferrari. Entonces en estos dos circuitos sí que va a destacar o se van a ver un poco más parejos, pero aún es pronto. Han hecho una gran carrera, sí, han destacado muchísimo, pero hay que darles un margen aún hay tiempo. Yo estoy bastante de acuerdo con el planteamiento de Agustín. Yo creo que aún es muy pronto como para decir que Ferrari ya está a la altura de Red Bull. Obviamente el avance que han hecho es notable y palpable por lo que hemos visto todo el fin de semana y lo que se había visto en las dos carreras anteriores, so pena del asunto de la FIA, ¿no? Pero sí, se nota claramente que Ferrari está en la posición que todos creíamos que iba a estar desde el principio de temporada y que por las circunstancias que fuesen, pues no había sido de esa manera. Y efectivamente este circuito y el de Hungría se les da muy bien y yo creo que no es de extrañar que también estén muy fuerte la próxima semana en Budapest, Ferrari, pero hay que ver luego de la semana que viene cómo sigue evolucionando y si siguen dando la pelea. Por lo pronto es buena noticia que Ferrari esté, como dije antes, que esté en la posición en que todos creíamos que iba a estar desde un principio, para darle emoción al campeonato y ver cómo se decanta todo de aquí a final de temporada. Bueno, ahí están las opiniones. Yo, por ejemplo, sí creo que lo podemos decir a tenor de lo que hemos visto, pero efectivamente, pues dentro de unas pocas carreras sabremos si se confirma la mejoría y cómo queda el orden. La segunda gran polémica, y de la que nos vamos a meter ya en pleno, bueno, antes de eso, yo quería darle la importancia a un hecho, y es que un piloto español, es decir, después de 9 carreras, vuelve a ganar un gran premio de Fórmula 1, y yo creo que eso al menos para mí es muy importante, bueno, muy importante, es destacable, y que los dos Ferraris han hecho una gran carrera, y que solo 6 coches han terminado sin doblar. Es decir, literalmente los 2 Ferrari, los 2 Red Bull y los 2 McLaren. Todos los demás, Renault, Williams, Mercedes, todos han terminado doblados, lo cual nos demuestra eso, la diferencia entre esas 3 escuderías y el resto. Una vez eso mencionada, la victoria de Fernando Alonso, una victoria pues también muy trabajada y en la que, desde mi punto de vista, ha desarrollado una gran carrera y demostrado que tenía un control absoluto sobre el coche, un entendimiento absoluto con el coche y una capacidad de sacar unos tiempos pues brutales. Yo creo que junto con Felipe Massa y con Sebastian Vettel ha sido quienes han estado marcando prácticamente todas las vueltas rápidas de carrera. Pues entramos en la polémica y es esa orden de equipo que mencionaba Dani en su crónica de carrera, que podríamos pues empezar a darle un tiempo prudencial para hablar y para comentar. Yo, y así digamos para crear un poquito de opiniones, voy a decir que no la voy a considerar una orden de equipo. Mucha gente lo ha comparado con respecto a lo que ocurrió en Austria en el año 2002. Para la gente que no se acuerde, rápidamente, Jean Todt por la radio le dice a Rubens Barrichello: déjate adelantar por Michael. En otras palabras, pero el mensaje fue así de claro. Y Rubens Barrichello, pues en la última vuelta, prácticamente en las últimas curvas, levanta el pie del acelerador para que Michael Schumacher pueda ganar. En aquel momento, en ese año Michael Schumacher ganó 11 carreras, ganó pues de una forma pues abultadísima, y la lucha en el campeonato era entre Michael Schumacher y Rubens Barrichello, porque el Ferrari de ese año era imbatible y la lucha estaba entre esos dos coches. Yo creo que la situación es bastante diferente, y el hecho de que yo no la considero un orden de equipo, y por lo que Ferrari entiendo que sí lo ha hecho, aunque para mí ha sido un gran error de Ferrari, es que simplemente le han dado una información objetiva de lo que estaba ocurriendo. Entonces, otra cosa es lo que Felipe Massa debía entender por esa información y, digamos, lo que ya se había hablado y las estrategias de equipo que ya tenían habladas antes de comenzar la carrera. Hasta ahí yo puedo llegar a entender lo que ha hecho Ferrari. Donde no voy a entender para nada es en las comunicaciones posteriores entre Felipe Massa y su ingeniero. Eso sí que ya no entiendo a qué viene
y si no bastaba pues para crear polémica la primera frase, pues la segunda y la tercera es, para mí, si cabe, más grave todavía. Pero ya digo, ahora yo sé que me vais a avasallar y justamente yo sé que tengo una opinión contraria a los demás, pero no lo voy a considerar una orden de equipo. ¿Apruebo la gestión que ha tenido Ferrari con respecto a la carrera? Para nada. Creo que ha sido muy mala, pero que desde desde el motorhome se tenía que haber aclarado todo esto. A ver, yo como decía al principio en la introducción, decía que sí, que era culpable, pero que ha pasado lo que tenía que haber pasado, y es por... La gente pues rápido ha salido a comparar la situación esta con la de Barrichello y Schumacher de Austria, y la verdad es que no tienen nada que ver, son circunstancias totalmente diferentes. En aquella época Schumi pues creo que era líder mundial y bueno, ¿verdad, Gerardo? Iba bastante bien. Sí, es decir, el dominio era claro, es decir, el dejar ganar a Schumacher era para que Barrichello no se pudiera hacer con el campeonato. Es decir, ellos iban muy cerca muy empatados de puntos, y de hecho ese año quedaron campeón y subcampeón Michael Schumacher y Rubens Barrichello. Y en este caso, la verdad es que estoy de acuerdo de que no ha sido la mejor forma de decir las cosas. No ha sido la mejor forma. La verdad es que Ferrari ha parecido España en las formas que han tenido. Pero yo creo que ha pasado lo mejor que ha podido pasado, porque la cosa es recortarle puntos a Hamilton, no regalarle 7 pudiéndolo no regalándoselos. Y aparte es que Felipe estaba antes de este Gran Premio 31 puntos por detrás de Alonso. Las últimas carreras por detrás de Alonso. En esta carrera más rápido era Alonso. Y pues eso, que ha pasado lo que tenía que haber pasado. Ya va, pero lo que tenía que haber pasado no era que Alonso pasase a Massa y ganara la carrera como tenía que ganarla. O sea, yo honestamente, yo entiendo que ustedes quieren buscar la lógica a todo esto, pero yo no puedo estar de acuerdo en esa lógica que ustedes buscan, porque, a ver, Alonso es más rápido, pero en carrera se gana por quién hace la vuelta más rápida o por quién sobrepasa y llega primero a meta. Porque si no, damos Osvaldo, 67 vueltas y clasificamos de acuerdo a quién haga las vueltas más rápidas se clasifican en orden y así se gana la carrera. Osvaldo, vale. O sea, lo que dices, el planteamiento es correcto y perfecto. Ahora, vamos a aplicar ahora la inteligencia a la carrera. Es decir, lo que no pueden hacer los dos Ferraris, y en la situación en la que están, la escudería y los dos pilotos... Yo entiendo que la lógica... espera que termine. La lógica y lo ideal era eso. Osvaldo, solo un segundo, déjame que termine. Vamos a aplicar un poquito. Es decir, Ferrari no se puede permitir el espectáculo bochornoso que tuvo Red Bull, con los dos coches prácticamente fuera, ni prácticamente lo que les ha ocurrido también a McLaren. Entonces, en un momento en el que Fernando ya prácticamente le está adelantando y casi, es decir, ya le estaba ganando la posición, Felipe Massa hace una maniobra muy peligrosa que pone en riesgo los dos monoplazas para mantener la posición. Eso es justamente lo que desde Ferrari no quieren que suceda. Es decir, si un piloto que es tu compañero, que no nos podemos permitir perder esos puntos, ya te está adelantando, no pongas en riesgo las dos máquinas. Eso es lo que hace Felipe, que ahí es cuando por radio Fernando dice que es ridículo lo que esté pasando. Entonces, se vuelve a acercar Fernando porque es más rápido, y yo creo que lo que le dicen desde el box a Felipe es: Fernando es más rápido que tú, no hagas ninguna tontería. Y justamente lo que hace Felipe es la tontería de, en plena recta, levantar el pie. Entonces, que las carreras las gana quien llega primero, sí. Pero los equipos, los campeonatos de equipos los ganan los que consiguen colocar los dos y no uno, los dos o ninguno, los dos coches en la posición más adelantada posible. Bueno, pero a ver, Gerardo, y si Massa ganaba la carrera, no colocaba Ferrari los dos coches de primero y segundo. Y si Alonso iba más rápido, no lo podía pasar. Si iba tan rápido Alonso, no lo podía pasar en carrera.
¿Tú viste lo que casi pasa cuando intenta Ya adelantar lo entiendo. Fernando Entiende a que mi Felipe? posición no es contra Alonso, sino que yo aquí quiero jugar un poco de ya. abogado del diablo y un poco en defensa del espectáculo y de la carrera en sí. Ay, no me sale el término, pero... Deportividad, fair play. No, de lo que es el deporte en sí. Yo entiendo que era lo lógico. O sea, la lógica apuntaba a que por los puntos, por cómo está el campeonato, a que era Alonso el que tenía que ganar. Yo eso lo entiendo perfectamente. Pero la forma en que se lleva a cabo, también estamos de acuerdo que fue de la peor forma. Pero yo aún así no justifico el que si tenían que haber hecho la orden de una forma más sutil o mejor camuflajeada. Aún así, tampoco justifico el dejarse pasar. Si Alonso era el más rápido, tenía que pasarlo en pista. ¿Que era una maniobra peligrosa? Sí, pero bueno, correr una carrera de Fórmula 1 es peligroso. No, pero Agustín, Osvaldo, en el primer momento en el que Fernando ya lo está adelantando, es decir, entre dos compañeros de equipo, si ya tu compañero ya te está adelantando, ¿qué quieres? ¿Reventar los dos coches? ¿Eso es lo que realmente quieres? Porque si Fernando no llega a corregir, es lo que hubiera sucedido. Entonces, la orden de equipo, pero es que ya no es la orden de equipo, yo creo que están todo el día trabajando juntos lo suficiente para saber que ante la posibilidad, es decir, si Fernando ya te está demostrando que va a ser más rápido que tú y que te puede adelantar, no digo que que le dejes adelantar o que se lo pongas fácil, pero no comprometas los puntos de todo el equipo sacando los dos coches fuera. Entonces, es simplemente eso. Es decir, Felipe no tenía que haber levantado el pie y se lo tenía que haber puesto complicado. Fernando llegó a estar a 2 décimas antes, en el anterior intento. Llegó a estar a 2 décimas y le atacó. Y le estaba adelantando. Y se cerró. Y se cerró poniendo en peligro. Es decir, cosa que, por ejemplo, Fernando en el Gran Premio de Australia era más rápido que Felipe Massa y ni siquiera intentó adelantarle porque entendió que por la diferencia de puntos que había y tal como estaba el campeonato en ese momento, que estaba abierto para los dos pilotos, no merecía la pena el riesgo. Es decir, era mejor pensar en el equipo que pensar por sí mismos. Claro, pero, pero estamos hablando pero es raro, estamos hablando de sexto y séptimo puesto, no estamos hablando de ganar o no la carrera. Son circunstancias también totalmente diferentes. Pero a la hora de conseguir puntos, es decir, cuando Fernando Alonso tiene como 30 puntos más que Felipe Massa, Felipe ya no puede luchar por el campeonato y tiene que trabajar para el equipo. Y trabajar para el equipo no es dejar pasar a tu compañero. Es simplemente, es decir, en el momento en que tu compañero te demuestra que es capaz de adelantarte y que te está adelantando, pues ya está. Es decir, muy bien, me ha ganado la baza, me ha abierto demasiado y no estoy corriendo tan rápido como él. Ahí está. Y en aquella época era un podium. Fernando estaba cuarto y Massa tercero. O sea, no era moco de pavo. O sea, lo que me quieren decir ustedes es que si la situación hubiese sido totalmente la contraria, ustedes también hubiesen estado argumentando lo mismo y estarían de acuerdo. Si la circunstancia fuese sido la contraria. Y es Alonso el que no deja pasar a Massa o sí lo deja pasar. Y pierde Alonso y Massa gana la carrera porque Massa está mejor posicionado. ¿Estarían argumentando exactamente lo mismo? Por supuesto. Por supuesto. Es decir, ¿quién tiene más posibilidades de ganar el campeonato? Felipe Massa. Felipe Massa está corriendo mejor, más rápido que Fernando. No. A mí el argumento del que está corriendo más rápido no me lo venda, Gerardo, porque ese no te lo voy a comprar. Pero pues por eso te digo, el argumento te lo digo porque si no se corren 67 vueltas y se clasifica por tiempo. Pero Osvaldo, o sea, a mí no me vendas la moto de que está corriendo más rápido. Si está corriendo más rápido, que lo pase. Simplemente si está corriendo más rápido, que lo pase y punto. Lo digo porque está demostrando que es capaz de acercarse y de llegarle y de adelantarle. Para mí eso es cuando digo que está corriendo más rápido que Felipe, no es porque marque mejor tiempo, es porque en una lucha entre dos Fernando va a llegar y se va a poner justo detrás de Felipe. A eso me refiero. Si Felipe demuestra que está corriendo más rápido que Fernando, es decir, que lo va a coger, entonces sí, ya cuando lo coge, Fernando lo que tiene que hacer es levantar la mano y decir, muy bien, estoy cogido, me abro y dejo y ya no comprometo la seguridad de los dos coches. Eso es a eso me refiero. Ger, pero no puedes tener dos opiniones sobre la misma situación. ¿Cuáles son las dos? Decídete. O bien lo deja pasar porque iba más rápido, o bien lo deja pasar porque está mejor posicionado en el campeonato y hay que mirar hacia el campeonato. Pero no puedes justificar la misma decisión 2 veces. No,
Pero es Sí, que, no. En ese sentido tiene razón Agustín, Osvaldo. Agustín. Una cosa es que sea Te explico. lógica por el campeonato, pero lo de que va más rápido, no. Agustín, es que... Si fuera más lento, hubiera te digo yo sucedido que en lo dejaría pasar igual. En esta carrera, Agustín, si Felipe Massa hubiera tenido más puntos en el campeonato y todavía estuviera luchando para ganar el campeonato y Fernando, por X motivos, ya no me cabe ninguna duda que Fernando no le hubiera atacado. Ujú. Aunque él fuera capaz de conseguir un ritmo más rápido, se hubiera mantenido tapando a Red Bull y asegurándose de que el Red Bull no se acercaba demasiado a Felipe. Hubiera trabajado para el equipo, puesto que los puntos que van a conseguir son los mismos y él ya no puede luchar en el campeonato. Entonces, por eso te digo que, por una parte, por los puntos del campeonato, era lógico que Fernando ganara la carrera, pero es que lo que yo no voy a pedir jamás a Felipe Massa es que si Felipe conduce más rápido que Fernando, que empiece a hacer vueltas lentas a propósito para que Fernando, que es un piloto más lento, le adelante. Lo que ocurre es que aquí se dan las dos circunstancias, que Felipe no tiene nada que hacer en el campeonato, mientras que Fernando sí, y además que Fernando está circulando más rápido y por tanto está en condiciones de adelantarle. Y de hecho, prácticamente, llega un momento en el que si no llega a Felipe a hacer esa maniobra, le adelanta. A eso me refiero, es decir, no es que me tenga que decir entre una y otra, es que son las dos las que me dan motivos para argumentar mi punto de vista. No, pero en eso coincido con Osvaldo. Si iba más rápido, podía haberlo adelantado. Y al final, sí, la lógica era esta. Lo que para el campeonato lo bueno es esto, que Fernando esté de nuevo ahí peleando los puntos y que se ponga emocionante, pero lo cierto es que el cómo hemos llegado a esto ha sido terrible, horrible, y para mí la esencia del deporte se ha visto manchada por cómo se dio la orden, por cómo gana. No sé, llámenme romántico de las viejas usanzas, pero a mí esto de que tiempos y vienes más rápido y tú eres lento y estás haciendo tapón, a mí, sorry, pero no. A mí pásalo en carrera y gana como es, porque si no, hacemos clasificación el domingo y listo. Primero, segundo, quién es más rápido y se acabó todo. Yo, respondiendo a lo que es más rápido y tal, a ver, si Massa fuera más rápido, no llegaríamos a la situación de que Fernando estaría inmediatamente detrás de él. Y todos sabemos que cuando un coche está inmediatamente detrás de él y se pone a rodar al mismo ritmo que el de delante, es que puede rodar más rápido que el de delante. Después lo puede adelantar o no lo puede adelantar, vale, eso ya... Pero Emanuel, es que me estás dando la razón. Si puede rodar más rápido, pásalo y ya. Pero o sea, yo sí, honestamente, o pero... sea, yo no los entiendo. O sea, yo estoy más, pero entonces que se pongan todos walkie-talkies y mira, voy más rápido, déjame pasar, y se acabó y ya. Pero, Osvaldo, entre dos coches de la misma escudería, ¿no entiendes que...? No, si eso lo entiendo. Si ya, pero por ejemplo... entonces ahora yo te planteo otra circunstancia. Si resulta que el que iba de primero era de otra escudería, ¿qué va a hacer qué hace en ese caso Vettel? Si el que va de primero es Vettel y el segundo es Alonso, ¿Vettel también tiene que dejar pasarlo? ¿Tú cuál crees que es la respuesta de eso? O sea, pero quiero decir, tú comparas lo que me estás planteando, ¿crees que es comparable con lo que ha sucedido hoy? Pero ¿por qué? Tú dices que el detalle es que los dos son de un mismo equipo. Pues no, yo eso, a mí esa circunstancia, yo me hago de la vista gorda de esa circunstancia. Pero si tú trabajas, es decir, si tú trabajas para esa escudería, llega un momento en que tienes que rendir cuentas a tu escudería. O sea, no funciona así. Es decir, esto no es como las motos, que entre Rossi y Lorenzo hay un muro y nadie sabe. Es decir, en Fórmula 1 no funciona así. No, pero es decir, pero a ver, Gerardo, entiéndeme que sí, entiéndeme que te entiendo, pero que... sí. Pero yo, por lo que te digo, por amor al origen del deporte, eso no lo comparto y ya. Y no lo comparto y mis planteamientos del por qué no lo comparto es esto que estamos discutiendo ahora. Y ya. Yo entiendo lo que dice Osvaldo y bueno, he dicho que ha sido culpable y lo han sancionado, le han metido $100,000 de multa y el caso se va a llevar al Consejo Mundial del Motor, donde puede pasar absolutamente de todo. Pero también digo de que si sanciona a Ferrari hoy, hay que sancionar antes de ayer a McLaren,
antes a Red Bull o el que sea, y antes de antes también a Ferrari mismo otra vez. O sea, si sancionas esto, hay que sancionar las medias tintas de no sé qué, la gasolina por debajo, no sé qué, tienes que rodar más lento. Claro. O sea, no, pero eso es lo que hay está diciendo sancionar todo. Gerardo. Una cosa es que tienes dos coches y lo que tienes que evitar es que entre los dos coches acaben como los Red Bull, que se den un toque entre los dos. Pero no tienes que favorecer a uno. Lo que decías tú, Gerardo, que era bochornoso lo de McLaren y lo de Red Bull. No, a mí me parece bochornoso esto. Decir que los dos pilotos son iguales, que compiten en igualdad de condiciones, mentira. Al final Pero vas a aquí hay que apostar, favorecer a uno, vas a apostar, pero vas a fuerza. favorecer. Aquí no hay empate, aquí no hay posibilidad de empate. Pero, Agustín, es decir, es una cuestión de que los dos pilotos ya no son iguales, porque Fernando tiene 30 puntos más y todavía puede luchar por el campeonato del mundo. Entonces, a eso me refiero. Es decir, si esto llega a suceder en la primera carrera, si llega a suceder en Bahrein, y se escucha ese mensaje y Felipe levanta el pie y le adelanta a Fernando, yo no hubiera encontrado ningún motivo para entender lo que estaba sucediendo. Con 30 y pico puntos de diferencia como hay entre Fernando y Felipe, sí puedo entender que, pero ya no que tuvieran que por radio decirle nada a Felipe, sino que por el simple hecho de que cuando se le dice a Felipe tienes a Fernando 4 décimas y es más rápido que tú, Felipe tiene que darse cuenta de que si Fernando luego le ataca y le pone el coche rueda con rueda, no tiene que comprometer la seguridad de los dos coches. Pero no eso digo es ni lo que que se debes deje levantar decir. ni que levante el No, pie. pero eso es lo que debes Simplemente- decir. Que lo Pero adelante, simplemente- que lo adelante Alonso, pero que tenga cuidado Massa. Si te están adelantando, Ahí está. si ves, estás viendo, pero eso es lo que le tienes que decir al piloto. No, Pero no le puedes decir eso, pero ¿cómo que no como le puedes ya decir se- eso? Es Bueno, decir, no ¿te en parece carrera, bien que le joder, diga, pero, tío, a déjalo ver, adelantar, no, en carrera no. pero que en no, carrera, que, pero no que lo no puedes decir. acaben los que ellos dos no fuera? tienen un briefing precarrera. Se supone que Ahí a ver, está. como equipo deben tener un briefing precarrera. Pues Exacto, ahí tienen que exacto. plantear todo. ¿Y no crees, Osvaldo, que en ese briefing sí se comentó esta posibilidad Bueno, de que si supongo ocurría que sí, eso, pero lo cierto es que ahí está, pero es que entonces, pero mientras en el yo momento como en el que espectador Felipe, no me entere, pero yo mientras yo como espectador no me entere bien, pero que yo en carrera me sienta estafado, es ahí mi punto. ¿Me explico? bien, Ahí es mi punto. bien, por eso, es decir, yo no creo que lo que haya hecho Ferrari en conjunto, metiendo a Felipe Massa como trabajador de Ferrari, haya sido bonito, ni de que podamos estar orgullosos, ni yo voy a defender eso. No voy a defender las órdenes de equipo porque no creo en las órdenes de equipo en radio. Creo en los briefings previos de carrera donde los pilotos tienen que asumir una responsabilidad de saber trabajar para ellos y para el equipo a la vez. Sin embargo, es decir, yo creo que el que tiene que estar recibiendo una bronca y al que se le va a mirar a partir de ahora bastante mal durante unas semanas en Maranello va a ser a Felipe Massa por haber jugado con eso tan importante que es el trabajo en la escudería, y que si en alguna escudería es importante, eso es en Ferrari. No, justamente. pero ahí te llevo un poco la contraria. Al principio de la carrera, no sé de qué estaban comentando Lobato y Gené sobre qué pasaba si en la primera curva llegaba Hamilton delante de Button. Gené dijo lo mismo de Alonso y de Massa, que el equipo iba a apoyar fuerte o algo así al que entrara primero o al que saliera mejor parado de la primera curva, es decir, si era Massa Massa, si era Alonso Alonso. Yo creo que esto no estaba visto en estas reuniones previas. Yo creo que viendo la reacción de Massa, él pensaba que iba a ganar la carrera. Claro, Y si le pero- taponó a Alonso es porque él se veía ganador de la carrera. ¿Qué pasó? Que igual no contaban con que, vamos a ver, igual es una tontería lo que estoy diciendo o tiene mucha importancia. Estaba Botín en el paddock. Es el que pone las pelas, ¿qué va a estar? En el No lo paddock viendo cómo gana Massa y su chico queda Pero, segundo. ojo, Agustín, no pequemos ahora aquí de no ver, digamos, la parte internacional, porque aunque nosotros sabemos que Botín es el dueño del barco en Santander, el banco la filial que más beneficios ha dado este año a todo el grupo Santander ha sido la filial de Brasil. O sea, que quiero decir que el apoyo que tiene el Banco Santander en Brasil con Massa puede llegar a ser casi más importante que
que el de Fernando Alonso. De todas formas, lo que tú decías de Jenson Button y Lewis Hamilton, es que yo creo que si entre Hamilton y Button la diferencia de puntos fuera... por ejemplo, la diferencia entre Hamilton y Button era más o menos de 15 puntos. El comentario era por lo que venía, no le daba importancia a ese comentario. Que si entre Fernando y Felipe hubiera una diferencia de 15 puntos, que los dos estuvieran peleando por el Mundial, no creo que hubiera sucedido esto, ni creo que en ese briefing previo que nos suponemos que hubo, se hubiera dicho de Felipe, si llega Fernando y te adelanta, no se lo pongas complicado. Eso no creo que hubiera existido si hubiera una diferencia como la que hay entre Lewis Hamilton y Jenson Button, que si ahora yo os pregunto quién creéis que tiene más probabilidades, pues con la diferencia de puntos pues va a estar bastante parejo, a eso me refiero. No, pero no me refería a la importancia que tuviera eso. Me refería que como si se le escapara a Gené, que decía como, sí, ya lo tenemos acordado de esto. Porque hasta Lobato se quedó un poco cortado diciendo como, hombre, mira lo que estás diciendo. Pero Gené después durante la retransmisión casi parecía que no estuvo durante el briefing. O sea, parecía que estaba suponiendo cosas. Vale, pero yo me refería al principio a eso dijo eso y después durante la retransmisión suponía cosas. O estás o no estuviste. No, igual la cagó al principio y intentaba, que no me entero mucho de lo que pasa. Porque es que, joder, ya te digo, si Lobato, que siempre farda de su red de espionaje, no sabía eso, o le sorprendió que lo dijera tan abiertamente, es pero porque entonces, era un poco no te he entendido, cañero. Agustín. ¿A qué le das tu importancia a ese comentario? No lo he entendido, disculpa. Por el comentario que hizo Gené, es como si estaba acordado de que estaban equiparados antes de carrera, que como quien dice, el que saliera primero de la primera curva, si iba líder de carrera Massa o líder de carrera Alonso, era el que iba a ganar la carrera, o el que iban a apoyar y la estrategia la iban a elaborar para esa persona, que fue lo que dijo después, que siempre el que iba líder de carrera era el primero que entraba en boxes para encontrar mejores condiciones al salir a pista, y fue lo que hicieron. Claro, es decir, siguieron apoyando a Massa. Entonces, a eso me refiero, que fue lo que se le escapó, y a eso le doy la importancia. De todas formas, Agustín, yo me creo que el muro de la escudería apoyara a Massa mientras iba primero, hasta que se dieron cuenta de que no tenía el ritmo para permanecer primero, de que se les estaba cayendo y de que a ese paso Vettel terminaría luchando por la segunda posición y para adelantar a Fernando. Yo creo que sí que le apoyaron hasta que se dieron cuenta de que no tenía un ritmo suficiente para ganar la carrera. No, claro, fue lo que después añadió Gené, que decía que lo que le venía bien a Alonso era que Vettel aumentara y presionara un poco, que de esa manera sí que lo iban a dejar pasar. Y más o menos fue lo que ocurrió. Se alejó Alonso esos 3 segundos de margen, que supongo que sería por doblados, por evitar desfallecimiento del motor, etcétera, descansar gomas, pero también yo creo que era para eso, pero bueno. A ver, yo sin haberos podido escuchar demasiado lo que habéis ido diciendo, mi opinión, yo creo que más o menos ya la expresé. Es decir, Fernando Alonso merecía ganar la carrera, pero quizá no de esta manera. Y yo creo que ha hecho méritos. O sea, ha demostrado que ha marcado un buen ritmo y lo único que le ha faltado pues es adelantar a su compañero de equipo, que es ya sabemos que es una de las cosas más peliagudas que te puedes encontrar. Pero lo determinante. Sí, o sea, y es determinante. Pero bueno, una de las consecuencias que puede tener el intentar adelantar a tu compañero de equipo es la que ya hemos visto con los dos Red Bull y alguna que hemos estado a punto de ver con los McLaren. Entonces, aquí Alonso sí que se ha arriesgado menos a llevarse por delante a su compañero de equipo. Yo lo veo como una jugada hacia el equipo. Es decir, o sea, tienes que pensar que no puedes llevarte a tu compañero por delante y perder, pues en este caso, casi 40 y tantos puntos que os llevaríais entre los dos de quedar primero y segundo. Da igual quién, da igual cómo hubieran quedado, si uno delante y el otro detrás. O sea, son muchos puntos importantes para un mundial que aún quedan 8 carreras, si no me equivoco. Y el tema es el adelantamiento a Massa.
supongo, yo es que lo pienso así, esto tiene que estar hablado. O sea, le habrán dicho, oye, pues intentaremos apoyar al que salga primero en la curva o el que salga más beneficiado de la salida. Pero esto tiene que estar hablado. Massa sabe que su compañero de equipo le llevaba 30 y tantos puntos, que estaba mejor colocado para intentar llegar al liderato y tienen que jugar con esto. O sea, estaría muy bien también que hubiese ganado Massa, que se cumple un año de su accidente, etcétera, etcétera, lo que queráis. Ahora, yo lo que discrepo es la forma. O sea, que sea más o menos discreto, que sea de esa manera. Yo no sé si Massa no se quiso dar por aludido, porque además la opción la tuvo cuando Alonso estuvo a punto de adelantarlo. Ahí podía haber forzado ese adelantamiento si tenía una orden previa o una estrategia previa hablada, pactada con el equipo. Pero tal y como se ha hecho, la repercusión que ha tenido... O sea, yo creo que todos hemos visto órdenes más o menos encubiertas últimamente. El tema de la gasolina. Hemos oído conversaciones de radio de si me va a adelantar o no me va a adelantar. Son cosas que, bueno, se deben hablar dentro del equipo, tendrán sus códigos o lo que queráis. Pero bueno, a mí me ha parecido que hoy Ferrari ha metido un poco la pata. No sé si Massa, no sé si... el ingeniero, si alguien que el que se lo haya dicho desde boxes, la verdad es que no ha sido una jugada que dices, pues oye, por fin ha vuelto a ganar Alonso, me gusta que gane Alonso, pero yo por lo menos lo decía antes, me he quedado con un sabor entre comillas agridulce. Es igual que la polémica que ha habido con Cortador en el Tour, con lo de la dichosa cadena, que si tenía que haber esperado, que si no tenía que haber esperado, que son esas cosas que al final, pues, hoy gana Cortador, se ha llevado su tercer Tour, pero te quedas, no sé, con ese resquemor, ¿no? Tenía que haber sido de otra manera. Yo creo que bueno, no favorece esto para nada al espectáculo, al Mundial, y esperemos que no se vuelva a repetir. Pero bueno, yo creo que también pues ha sido un poco culpa de todos. También Alonso tendría que haber intentado adelantar claro, a veces no sabes, ¿no? Si es ese temor a no llevarse a Massa por delante o qué demonios pasa, ¿no? Pero ha sido una cosa bastante desacertada, me parece a mí. Yo lo que creo es que estamos todos de acuerdo en que las formas han sido letales y también que si hay que sancionar o todo o nada. Porque mismamente en China, cuando Massa estaba luchando con Hamilton por el campeonato, Kimi dejó pasar el paso en el Gran Premio de China a Massa y no hubo sanción, ni investigación, ni nada de nada. No, bueno, Emanuel, pero lo mismo de Austria, tío. Recuerden también que, bueno, la sanción probablemente creará precedente, pero de aquí en adelante ninguna sanción es retroactiva. Y también pero, si en aquel momento pero a mí es lo que me fastidia. Pero esperen un poco. No, pero un segundo. Lo que yo digo es que tenemos una norma. Las órdenes pero quizás las órdenes de equipo camuflajeadas con la gasolina no fueron tan evidentes, pero es que lo de hoy fue descarado. Y si entonces a partir de hoy se toman decisiones para, pues, la norma que ya existe, reforzarla, pues se tendrá que empezar a aplicar a partir de aquí. No puedes ver para atrás. No, pues las normas un segundo, eran las Emanuel, mismas en el mismo momento. Emanuel, Sí, simplemente, ojo, si nos ponemos a hilar fino, ¿qué diferencia hay entre decirle a un piloto, ponte a ahorrar combustible porque necesitas ahorrar combustible, a decir a un piloto, tu compañero de equipo es más rápido que tú? Oye, hay si diferencia, Gerardo. Hay diferencia. Hay diferencia. Pues, hay mucha diferencia. Pero lo quieras ver o no, casos, lo quieras ver. Yo sé que tienes tu no, corazoncito, pero hay mucha diferencia. En ningún momento, es decir, nosotros, le añadimos todas las circunstancias y entonces sí, evidentemente hay diferencia. Pero en cuanto a información transmitida a un piloto, objetivamente no le estás diciendo en ningún momento ni que realice ninguna acción ni que es lo mejor que debería hacer. No, pero siquiera, simplemente, de hecho, si me pones así, en el momento en que le estás dando una orden a un piloto, es en el caso de McLaren, que le dijeron, ahorra gasolina, pon el mapa de ahorro de gasolina.
ahí al menos le dieron una instrucción. En el caso de Massa, aunque yo no estoy defendiendo la posición de Ferrari porque creo que no se tenía que haber dicho nada, pero si nos ponemos a hilar fino, ni siquiera en Ferrari le han dicho que hiciera algo, cosa que en el caso de McLaren sí. Pero sí entiendo lo que dice Manuel. Pero espera, Gerardo, lo que pasa es que bien, tú dices, pero cuando dices, espero que hayas entendido lo que te digo, ahí ya se descubren totalmente. No, pero no dicen estamos eso, olvidando no lo dice más eso. importante. Aquí ¿Qué es? varió el resultado. En las otras carreras no. Sí que lo varió en las No, otras carreras. no, Porque de no no. haber dado esa orden a Jenson Button, Jenson Button se estaba comiendo a Lewis Hamilton. Es decir, No, vamos a ver, es lo mismo que estás diciendo tú. Oye, no arriesguéis que no quiero que os vayáis los dos fuera. Y es lo que le están diciendo uno a otro. Baja el Agustín, ritmo porque queremos que la carrera acabe así. Pero no Agustín, estamos... En la carrera de China no varió el resultado, que Kimi lo dejara pasar. ¿Qué Kimi? En la coño? Pero carrera si Kimi este donde año no Kimi está. ganó el título. No, Pero joder, mira, me estás Manuel, hablando no me desde vengas a hace traer con 2 las años. vainas que Joder, pasaron hace 4 pero me años, cago en la por Dios. puta. Pero no, Agustín. Pero de las todas normas formas- eran las mismas. Pero estamos un hablando de segundo. este año y de este campeonato y de esta carrera. Pero hablando, sí, pero Agustín, es decir, tú dices, les están diciendo no arriesguéis. No, es que a Jenson Button no le dijeron no arriesguéis, le dijeron no te acerques. No le dejaron ni siquiera demostrar que podía ponerse al mismo nivel que Lewis Hamilton. Entonces, sí entiendo. Pero no alteraron que la diga- competición. En ambos casos le estuvieron proporcionando una información. No, en el caso de Felipe le proporcionaron una información. En el caso de Jenson Button le estuvieron indicando que tenía que ir más lento. Mediante el ahorro de gasolina, pero le indicaron así. A eso voy. Entonces, entiendo lo que dice Manuel. Si hay una norma desde el año 2002 que dice están prohibidas las órdenes de equipo, pues empecemos o sea, luego, ¿quién dice qué es una orden de equipo y qué no? Empecemos a hilar fino y entonces vamos a sacar todo. O prohibamos según qué comunicación a través del muro o creemos un código de comunicación a través de la radio. Es complicado, es complicado. No, bueno, De complicado todas formas- es. Estamos de acuerdo en que complicado es, pero es lo que yo digo. Pues entonces, no sé, a partir de esto, si van a tomar acciones, pues que el reglamento lo refuercen y digan expresamente qué cosas serán interpretadas como órdenes y cuáles no. Y que se aclare todo. Pero lo cierto es que de lo que salga de aquí sea retroactivo, están hilando fino ustedes si creen que eso va a pasar. No, evidentemente la FIA no lo va a hacer, pero otra cosa es que Ferrari se documente bien y diga, bueno, pues si caigo yo, van a tener que caer todos estos. No, pues los Porque- demás, los demás le van a decir, lo que le van a decir los demás es que, bueno, Ferrari, lo que pasa es que aprendí a dar las No. órdenes camuflajeadas que lo hiciste muy mal. Pero, no, a ver, lo que nosotros no hemos llegado o sea, no se ha escuchado ni lo escucharemos nunca es cuántas veces le dijo el ingeniero de pista a Felipe Massa, Fernando es más rápido que tú, y la parte elíptica sería actúa en consecuencia a las estrategias de equipo, cuántas veces se lo tuvo que decir para que escucháramos esa afirmación en plan el padrino voy a hacerte una oferta que no podrás rechazar, desde luego. Tristemente, Ferrari, como me decía hoy Jesús, que me ha abierto un chat simplemente para decirme eso, siempre se mete en líos. Tiene una facilidad para meterse en líos impresionante. Y este va a ser otro lío que de momento pues ha ataviado con el talonario, pero como decía Manuel, llegará al Consejo Mundial y en el Consejo Mundial todo puede suceder. Consejo Mundial, por cierto, de una institución que preside un señor que por radio dijo Rubens deja a Michael pasar. Entonces, también va a ser un juicio, digamos, de valores el hecho de que Jean Todt esté presidiendo ese organismo y fuera Jean Todt el que dio la orden de equipo. ¿No creéis? A ver, yo Sí. creo, o sea, para finalizar, o para cerrar por lo menos mi opinión en este asunto, órdenes de equipo, las hay, las hubo y las habrá. O sea, ahí es imposible. O sea, dentro de 2 años va a volver a pasar en cualquier equipo. Dentro de 10, si sigue existiendo la Fórmula 1 tal y como la conocemos, seguirá habiendo órdenes de equipo. Aquí el tema no es que las haya, sino un poco el cómo se apliquen. Cada equipo pues tiene su forma de comunicarlas, de
de ponerse con sus pilotos de acuerdo en cómo tienen que jugar, cómo tienen que correr. Y yo creo que desluce un poco en el espectáculo si es tan claro como ha sido hoy, pero creo que todos somos conscientes de que las hay. O sea, es lo que hay. O sea, no nos vamos a librar y es algo que ha habido durante mucho tiempo. Por lo menos, algo que sí que había en el pasado, que era la típica artimaña de en la última carrera llevarte a tu rival directo por el título por delante, pues mira, eso por lo menos a día de hoy no lo hacemos. Pero bueno, son cosas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo y como decía Gerardo, ahora a Jean Todt le toca presidir la institución, pues que tendrá que decir algo sobre órdenes de equipo cuando él hizo lo que hizo en su momento como jefe de equipo. Entonces, creo que el único punto es el cómo se ha hecho, porque se hace. Hoy, mañana, la próxima carrera la sabrá. Eso es algo que yo creo que es imparable. Y lo que sí que nos fastidió al final de carrera fue lo de Pedro de la Rosa con Heikki Kovalainen. La verdad es que al final de carrera le han dado una reprimenda a Heikki. Parece que Heikki incluso se ha disculpado con Pedro. Bueno, Pedro estaba haciendo su carrera, estaba adelantó a Hülkenberg y iba tras la pista de otro Williams y bueno, pues ahí quedaron sus esperanzas de carrera. Y después también señalar ese puntillo que ha conseguido Petrov, que ni él mismo se lo creía. Cuando llegó a línea de meta se lo han comunicado el equipo y casi daba saltos de alegría. Y nada, eso, que el puntillo de Petrov y los escasos puntos de Mercedes, que se la prometían muy, muy felices. Las declaraciones de Schumacher eran: vamos a quedar por delante de McLaren, y después pues mira, octavo y noveno. Bueno, al menos dentro de todo, lo que le ha sucedido en esta carrera a Pedro prácticamente no le ha hecho perder una sola posición y ha podido terminar, así que dentro de todo, en toda la mala suerte que ha llegado a tener Pedro, pues interesante. Y Jaime, pues no sé, una carrera, la verdad es que no la hemos visto mucho, pues no sé, a partir de la próxima con Hungría ya empieza un poco su mundial, digamos, 100%, ¿no? A ver qué hace a partir de Hungría. No sé si hemos dado el resultado de la clasificación final de la carrera. Recordádmelo, ¿lo hemos hecho? ¿Lo sabéis? No, creo que no. Vale, pues lo hago yo de forma muy rápida. O mejor, para eso tenemos aquí a Osvaldo, que es el más rápido. Osvaldo, coméntanos cómo ha quedado esta carrera y cómo quedan ambos campeonatos del mundo. Bueno, pues como se habrán dado cuenta luego de toda esta perorata que nos hemos mandado, pues Fernando Alonso ha ganado la carrera. Gracias al regalito que le ha hecho el segundo clasificado Felipe Massa, y Sebastian Vettel pues el tercero en podio, seguidos por Lewis Hamilton, Jenson Button de quinto, luego tenemos Mark Webber, Robert Kubica, Nico Rosberg, Michael Schumacher, Vitaly Petrov, Kobayashi, Barrichello, Hülkenberg, Pedro de la Rosa, Jaime Alguersuari, Vitantonio Luci, Adrián Sutil, Timo Glock, y cierra Bruno Senna. Retirados estuvimos a Heikki Kovalainen, Luca Di Grassi, Sakon Yamamoto, Jarno Trulli y Sebastián Buemi. ¿Y cómo queda el campeonato de pilotos luego de la carrera de Alemania? Pues continúa Hamilton de primero, 157 puntos, seguido de muy cerca por su compañero Button, 143, Mark Webber, 136 puntillos, los mismos que tiene Sebastian Vettel. A eso sí las tienen complicadas en Red Bull, porque tienen los dos los mismos puntos. Ahora, ¿a quién apoyan y a quién no? Fernando Alonso de quinto con 123, Nico Rosberg con 94, Robert Kubica con 89, Felipe Massa 85, Schumacher 38, Sutil 35, Barrichello 29, Kobayashi 15, Luigi 12, Petrov 7 y Buemi 7. Y los constructores, McLaren Mercedes 300 puntos, Red Bull 272, Ferrari 208, Mercedes 132, ya se ve que están bien lejos ya, Renault 96, Force India 47, Williams 31, Sauber 15, Toro Rosso 10 y Lotus 10. Lotus 0. Lotus 0 puntos. ¿Y en el resultado de nuestra tweet encuesta, Emanuel?
Pues hemos 12 votos, si no me equivoco, pues 7 se los ha llevado Alonso, 2 Massa, 1 Schumacher, me ha sorprendido bastante, 1 Petrov y 1 a De La Rosa y otro a Dominicali. Qué graciosos. Nuestros oyentes o los seguidores de Twitter que se ponen a votar. Muy bien. Vamos a revisar un poquito las porras, a ver cómo ha quedado todo esto. De momento veo que a Osvaldo lo podemos eliminar, a Agustín también, a Emanuel también. ¿Quién puso a primero a Fernando Alonso y segundo a Massa? Ah, mira, fui yo. Y Dani también. No. Eliminamos a Gerardo también. ¿Por qué? ¿Por qué? No, hombre, no. Yo he acertado primero y segundo. Pero eran los 3 primeros. Esto, es decir, ahora vais cambiando las normas. Siempre elegimos al que más se acerca. No. Lo que es la envidia, ¿ves? Lo que es la envidia. Fernando y yo sentimos esto constantemente, pero no pasa nada. Y centrándonos ya en el próximo Gran Premio que va a ser este domingo. Así que no esperéis, o sea, si el fin de semana que viene os vais a la playa o a la montaña o allí donde estéis a vuestras áreas de ocio, pues puede que os perdáis la carrera. Así que ojo, exactamente ¿a qué hora va a ser, Dani, la carrera? Bueno, pues los horarios, horario europeo, 10 de la mañana a 11:30 el viernes, los primeros libres, en los segundos a las 2 de la tarde, de 2 a 3:30, el sábado a las 11, de 11 a 12 en la tercera sesión y la clasificación a las 2 de la tarde el sábado y el domingo a las 2 de la tarde la carrera. Y Hungría, el húngaro ring, hablamos de, según lo que ha puesto aquí Emanuel en el guión, que lo llaman el Mónaco teñido. Ah, no, el Mónaco permanente. Me salgo. Emanuel, ¿por qué lo llaman el Mónaco permanente? Pues porque mucha curva lenta y muy difícil adelantar. Viene a ser un Mónaco sin barreras. Bueno, es un poco más holgado, pero bueno, es un poco limitado y suele hacer mucho calor, salvo caso extraño como en la carrera del, si no me equivoco, 2006, donde ganó a Baton. Y muy físico para el piloto, como a Mónaco hay que hacer muchos cambios de dirección. Y nada, que se supone que va a ir como anillo al dedo al Ferrari y que en cuestiones de, por eso como decía, que la meteorología dice que va a hacer sol, con lo que perfecto. Y antes de dar la despedida vamos a recordar, vamos a hacer nuestras predicciones para el próximo Gran Premio, no sin antes comentar cómo queda la porra de Desde Boxes. Dani, ¿cómo está el tema? Sí, me parece que pasamos un poco rápido y se nos olvidaba. Bueno, esta semana hemos tenido a Kouros el Gris con 68 puntos, Guti 67, Uko Ataka con 67 puntos también y bueno, estos son los 3 que más han acertado. Creo que es casi un récord, los 68 puntos creo que es la máxima puntuación que hemos tenido en la porra. Y bueno, podemos comentar que de nosotros, del equipo, pues Agustín sacó 58 puntos. Luego, si seguimos bajando, creo que Manuel es el siguiente, que sacó 35, Gerardo 29, Jorge y yo 22, y Osvaldo, si no recuerdo mal por su comentario, se le olvidó echar la apuesta esta semanita. Clasificación de cómo queda todo. Vamos a ver. Esto ya es un lío de ventanas, tanto como tenemos abierto para grabar el podcast. Vamos a ver, mira. Jorge se mantiene en cabeza con 313 puntos. Osvaldo cede su puesto a Josean, que con 244 puntos, 3 más que Osvaldo. Y es que todo el mundo sabe que Josean iba más rápido que Osvaldo. Pues sacó una buena cantidad de puntos. Sacó 41 puntos, con lo cual recortó los
38 que debía tener con Osvaldo. Y bueno, Osvaldo, luego tenemos a Pichi, a Fuser, a David Tella y bueno, también tengo en séptima posición a Manuel, Dani Marbella octavo, Fumbicho noveno y Quique Khan con 10, con en décima posición con 207 puntos. Ya bueno, el resto pues venimos un poco descolgados de esos que están en las primeras posiciones. Pero con dignidad. Recordaos eso, que en desdeboxespodcast.com podéis participar en la porra y intentar sacar los máximos puntos posibles en cada carrera. También lo podéis hacer, podéis jugar en ligaformula1.com, donde también desde esa misma página podéis escuchar el podcast. Y antes de despedirnos, creo que es el momento de hacer nuestras predicciones para el Gran Premio de Hungría. Así que, por ejemplo, empecemos por Dani. A ver, vamos a ver. Pues Massa primero, Alonso segundo. Bueno, espera, que Alonso va más rápido que Massa. Vamos a poner a Alonso de primero, Massa de segundo y Hamilton de tercero. Pues yo voy a decir como dije antes, a Alonso. Después voy a poner a Vettel y tercero a Webber. Pues yo también voy a apostar por Alonso. También lo comentamos al principio, visto que este es un circuito que se le da muy bien a Ferrari y lo bien que lo han estado haciendo estas últimas semanas, pues yo creo que son firmes candidatos. Así que mi porra será Alonso, Vettel y Button. Pues yo antes de decir nada voy a decir que sois unos cobardes, porque ahora todo el mundo está apostando por Fernando, pero aquí el único que ha apostado en las duras y en las maduras he sido yo, ¿eh? O sea que me parece muy cobarde. Tampoco hay que dar predicciones suicidas, ¿eh? O sea, los apoyos, un poco más realista. Como te diría un arquitecto, los apoyos o se dan siempre o no son apoyos. Bueno, yo, dejándonos de tonterías, voy a decir que pongo en primera posición a Fernando Alonso, en segunda a Felipe Massa, confío en ese F10 que además es más bonito que nunca, que no lo hemos comentado nunca, pero le han quitado ese rojo metalizado que utilizaban hace años y vuelve a ser el rojo Ferrari, gracias a Dios. Y por último a Webber, el australiano debe tener ganas de revancha y de conseguir más puntos que su compañero. Y quedo yo. Veo que los resultados que me han puesto que dijera son Senna, Kobayashi y Glock. Supongo que serán los tres primeros que van a quedar fuera en la carrera. De resultado de carrera, supongo que ganará Alonso. Y yo apuesto a que Vettel acaba segundo y Massa tercero. Muy bien, todos apostando por Alonso. Así me gusta. A esto se llama apostar a lo Gerardo, pero no os preocupéis. Yo os enseño. Bueno, pues estas han sido nuestras predicciones. Ha sido un episodio largo. Disculpadnos si nos hemos encendido demasiado o si hemos alargado demasiado la discusión acerca de las estrategias de Ferrari, pero yo creo que era lo que el cuerpo nos pedía. Queríamos hablar, queríamos discutir y valorar diferentes opiniones, aunque aquí cada uno se ha quedado con la suya. No creo que nadie haya convencido a nadie. Y lo que vamos a hacer es citaros para dentro de una semana nada más. Ya podremos hablar del Gran Premio de Hungría, de lo que ha ocurrido. Esperemos que como siempre, haya un buen espectáculo. Y nos vamos a despedir recordándoos todas las formas en las que podéis contactar con nosotros y dejar vuestra opinión. Por ejemplo, en Facebook, Osvaldo. Así es, facebook.com/desdeboxes. Aprietas el botoncito ahí con el dedito de me gusta y pues está recibiendo en tu timeline todos los updates que hacemos de las entradas del blog en Facebook. Por mi parte, nada más, un placer. Hoy estuvo movidillo el podcast, pero todo en sana paz, que es lo bueno. Y pues una semana, recuerden, no se olviden como yo, hagan su porra, no les vaya a pasar lo que me ha pasado esta semana. Y pues el domingo Hungría y a ver qué tal se da la carrera y si es da juego como para un podcast tan entretenido como el de esta semana. Chao. Y juntito a Facebook también puedes estar en Twitter, twitter.com/desdeboxes, donde puedes estar al loro de todo lo que pasa y más sobre todo esta semana. Y nada, un saludo para Jorge y nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, y recordaros, al igual que Osvaldo, que la porra la tenemos en nuestra página web, en desdeboxespodcast.com.
Y ahí pues hasta el sábado a las 2 de la tarde podéis hacer vuestra predicción. Y también podéis dejarnos comentarios pues en la página web, en las entradas que acompañan a los distintos capítulos del podcast. Un saludo y nos escuchamos la próxima semana. Y si sois más tradicionales o simplemente os queréis extender más o enviarnos algo que solo nosotros podamos ver, acordaos, desde boxespodcast@gmail.com nos enviáis un correo electrónico o un audio correo, como queráis, y gustosos lo escucharemos y os responderemos. Hasta la próxima. Y hasta aquí hemos llegado. Esto es el final del podcast y hasta la semana que viene. Nos despedimos. Un saludo.